¿Qué significó la pérdida y el fracaso de su primer restaurante? En el tema de construir su imperio, ¿ha sido difícil balancear la vida privada? ¿Llegó a dudar de su talento? Llegaba yo a mi restaurante y no había ni una mesa y yo sufrí y lloraba y decía, ¿pero por qué? Si acaso está tan fea mi comida, ¿pero por qué no viene la gente? Perdimos todo. Todo, absolutamente todo. Me quedé con un montón de deudas. Ustedes el Día de la Madre van a un restaurante a celebrar y también mis hijos necesitaban eso y nunca lo tuvieron porque yo estaba trabajando. No está caña con su conocimiento, porque hay mucha gente que dice, ¿qué pasa si le enseño lo que sé y el día de mañana pone un restaurante y me hace la competencia? ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Esta canción me tiene volando. Y hablando de música, tengo una promo de Coca-Cola que te va a interesar. Sube el volumen. Si quieres ir al Coca-Cola Flow Fest y disfrutar de artistas como Yatra, Becky G o Rauw Alejandro, tienes que participar de la siguiente manera. Solo tienes que comprar tu bebida favorita en presentaciones de 190 ml, 300 ml o 500 ml con tapa dorada de Coca-Cola original, Coca-Cola sin azúcar, Fanta en todos sus sabores y Sprite, y enviar el código al número de WhatsApp 788-89933. O escanea el código QR que aparece en pantalla y descubre si eres uno de los ganadores de increíbles premios. Puedes ganar cientos de premios y, lo más importante, paquetes dobles para el Coca-Cola Flow Fest en México. Sube el volumen y únete a la fiesta. Anímate, participa y que el flow te acompañe. Coca-Cola, magia de verdad. Participa por paquetes dobles al Flow Fest en México y cientos de premios más para la promo de Coca-Cola. Sube el volumen. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Hola nenes, bienvenidos a otro episodio de Ya no somos nenes. Estamos como siempre en la casa de este podcast, Care Santa Cruz, acompañados de nuestro auspiciador Coca-Cola sin azúcar. Y este episodio lo dedicamos netamente al empoderamiento femenino, porque vamos a conocer a una mujer que ha construido un imperio en la gastronomía. Ella tiene 7 restaurantes y es un referente de la cocina en este país. Nos acompaña la mujer detrás del imperio, Inés España. Hola tía, bienvenida. Hola, mijita. ¿Cómo ¡Qué está? presentación! Bueno, pero es verdad, usted tiene, actualmente son 7 restaurantes, ¿correcto? 7 restaurantes, sí, actualmente, pero no lo veo como un imperio, digamos, pero qué bonito que me has presentado, gracias. Bueno, yo soy muy amiga de su hijo Pinky, yo lo chateé y le dije, Pinky, la voy a entrevistar a tu mamá, necesito que me contes un poco de ella, y me dijo, mi mamá estudió comunicación social. Ajá. Y yo le dije, mira, no sabía. Entonces, le quiero preguntar cómo es de que de comunicación salta a la cocina. Bueno, mira, cuando yo quise estudiar cocina, en esa época, hace muchísimos años, mi madre se escandalizó, pues, y no, me dijo, imposible, no vas a estudiar cocina, porque esa no era una carrera en ese momento. Entonces, con esa puerta cerrada, y aquí no había escuelas de cocina, decidí seguir otra carrera. Y entonces estudié comunicación en la UPSA. Soy periodista, trabajé en televisión 5 años, estuve en varios canales. Y hacía programas de cocina cuando estaba en la tele, ¿correcto? No, estaba en el informativo, o sea, hacía periodismo neto, estaba en el noticiero, sí, estuve... En la Red 1 estuve 4 años. Wow. Luego pasé a Unitel 1 año y después es que, gracias a que estuve en la televisión, que se me ocurrió juntar las 2 cosas que me gustaban. Entonces dije, bueno, ya que tanto me gusta la cocina y no pude estudiar gastronomía en ese momento, hice las 2 cosas. Un programa en mi casa, aprovechando ya el conocimiento que tenía de los medios, de las cámaras, que no me era tan desconocido estar frente a una cámara. Entonces, así fue que empecé, pero en realidad mi primera carrera es de comunicación social en la UPSA. ¿Y dónde nace el amor por la cocina? Mira, yo creo que uno nace con ciertas vocaciones, ¿no? Que lo importante, digo yo, es encontrarlas para poder desarrollarlas, porque yo creo que todos tenemos... para algo somos buenos.
Y cuando lo encontramos es que nos va bien. Cuando no lo encontramos es que estamos con tropiezos y tropiezos. Y desde yo que era chica, yo me acuerdo que me encantaba jugar con ollitas. En esa época las alacitas eran una de las pocas distracciones que habían y yo siempre elegía comprarme las lechecitas clean y las cositas y cocinaba. Entonces fue una cosa que ya yo lo tenía desde chica. Luego con mis abuelitas hacíamos queque. Con decirte de que la primera torta que hice fue para una suegra. ¿Y qué tal fue? Para caerle bien. Según ella, bien pues, ¿no? Pero era un desastre. Era una torta de merengue, pues batidita a mano, Claro. en batidora. Un desastre en el horno. Pero bueno, sí, empecé con mis pininos. ¿Y cómo fue que aprendió a cocinarlo ya de manera profesional o fue de manera empírica? Bueno, como no pude estudiar gastronomía como yo hubiese querido, comencé coleccionando revistas, coleccionando libros. Bueno, también en esa época no había la facilidad que hay hoy de que uno se entra a Google y pone receta de tal cosa y la tiene. Entonces me hacía traer libros de afuera o cuando yo tenía oportunidad de viajar me compraba y así comencé a aprender cosas distintas a lo poquito que yo sabía. Y concursos acá no. ¿Sabes quién fue mi profesora aquí? La de Fridolin, la señora Yesen. Ella fue mi profesora. Wow. Aprendí con ellas a hacer algunas tortas y así de a poco comencé a querer hacerlo de manera profesional. Entonces ahí me di cuenta de que no bastaba con libros y con pequeños cursos, sino que yo tenía que hacerlo mejor. Y ahí comienzo a indagar y encuentro una súper profesora en Buenos Aires que fue la que me dio pie a que yo siga indagando y conociendo, porque me abrió ese mundo gastronómico allá, me mostró que había tanto por aprender y así fue como que de a poco profesionalizándome. Luego decidí hacer la carrera de cocina, también la hice la carrera, porque esto primero eran cursos sueltos. Okay. Y yo después dije, no, vamos a hacer la carrera profesional. Y así fui, de a poco, de a poco. Comencé con el programa, La Cocina de Inés. Se hacía en mi casa. Era bien precario, pero bueno, así eran las posibilidades que habían en ese momento. Más no se podía. Después del programa comencé con los cursos en mi casa. Poco a poco fueron incrementándose las alumnas y ahí fue que decidí salir de mi casa y alquilé un lugar y ahí comencé con los cursos de cocina. Que daba todas las semanas en el turno de la mañana y en el turno de la tarde. Y fueron abriéndose las puertas de a poco. No era fácil porque no habían insumos, no había productos de calidad, no habían los tipos de harinas que uno necesitaba, entonces había que arreglársela con las cosas que uno encontraba. Cuando usted dice de que elige la carrera de comunicación porque no se veía como una carrera el tema de la cocina, ¿no era rentable? ¿No estaba desarrollado el tema culinario acá? No estaba desarrollado, pues yo me recuerdo de que había una sola escuela pequeña que se llamaba El Maná. Pero la carrera como tal de cocinera no existía. Es decir, uno preguntaba, ¿y qué va a estudiar tu hija? ¿O qué estudia? Imagínate decir, ¿va a ser cocinera? En esa época, estamos hablando de hace 30 años. Eso no existía. La cocinera era la que estaba cocinando en tu casa para tu hogar, digamos. Claro. O era el ama de casa que no le quedaba de otra que cocinara. Pero como carrera profesional, que uno pueda vivir de eso, no existía. No existía. O sea, no era posible en esos momentos. Por eso es que mi madre me decía, si querés hacer tortas o hacer tu pastelería, hacela. Pero paralelo a eso, tenés que tener otra carrera. Entonces era como una exigencia de mis padres. ¿En qué momento es que usted decide, voy a emprender y poner mi primer restaurante? Bueno, pues cuando tuve la libertad de decidir, cuando uno vive con sus padres, pues uno tiene que hacer lo que sus padres dicen, ¿no?
¿Sí o no? A veces. La peor. Por experiencia, a ver, contéstame. Bueno, ya vos no vivís con tus padres, así Claro. que... Pero bueno, pues yo vivía con mis padres y tenía que hacer lo que ellos decían. Entonces me pareció la mejor decisión. Porque la carrera de comunicación me abrió puertas, me desarrolló la personalidad, perdí la timidez. Yo soy una persona de hablar poco, no hablo mucho. Entonces yo creo que fue como caído del cielo el hecho de que estudié primero comunicación y después vino la cocina. Si hubiese sido al revés, probablemente no esté aquí sentada Claro. contándote de los 7 restaurantes. La vida tiene todo un proceso y las cosas suceden como tienen que suceder. Solo hay que tener paciencia. ¿Cómo fue ese primer restaurante? Usted contó que fracasó, ¿correcto? Sí, me fue súper mal. Como uno pues tiene sueños, ilusiones, como cocinero uno tiene el deseo de crear y de hacer cosas distintas. Bueno, yo creo que en todas las carreras uno desea hacer cosas distintas. Pero a veces en hacer distinto uno se equivoca. Y yo, por hacerlo diferente, metí la pata, porque era un restaurante de pasos. Estamos hablando de hace unos 14, 15 años, cuando los menús de pasos no existían. Era demasiado gourmet, Era tal vez. demasiado. Y yo me recuerdo que las primeras dificultades que tenía era que el menú de pasos es, no sé, pues establecido. Entonces el cliente se pedía y decían, ay, pero no me lo puede cambiar. ¿Y cómo le explicabas en ese momento a un cliente de que no se puede cambiar? Entonces, llámela, por favor, a la señora Inés para que me lo cambie. Y empecé con esos pequeños tropiezos que se hicieron grandes. Y entonces no pegó. La gente no quería eso y no quería ese estilo de cocina. Paralelo a eso, una pésima administración. Entonces hicieron de que yo pues fracasé. Y fue duro y triste, porque claro, uno le pone todo el empeño, el cariño, le quiere dar lo mejor y de pronto te golpeas y te das cuenta que no es lo que uno desea a veces, es lo que el mercado desea. Creo que en el tema de los restaurantes algo que escucho mucho es que es muy duro y aparte es como el manejo de una empresa, ¿no? Porque claro, usted puede estar metida en la cocina, en el tema de los sabores, los platos, pero hay toda una administración que se debe llevar. ¿Cómo es que logra pasar eso y al día de hoy tener 7 restaurantes? Mira, si no me hubiera ido mal, no tuviera los 7 restaurantes. Yo creo que uno aprende sus errores. Y uno de los errores más graves que yo tuve fueron administrativos, 100%. Porque yo estaba metida en la cocina. Y la parte administrativa es tan importante como la cocina, porque hay que ver costos, insumos, proveedores, pagos, impuestos, AFPs, o sea, es todo de verdad complicado para el que no le entiende, ¿no? Yo de administración, nada. Yo paraba metida en la cocina, entonces yo por ahí diseñaba un plato que quizás costaba 200 pesos y yo lo vendía en 100, porque no había quien maneje el costo. Quien me diga, no, así se tiene que manejar el costo, así, porque había que contabilizar el empleado, el alquiler, los insumos y a partir de ahí hacer pues tu tabla para ver cuánto es lo justo que debes cobrar. Claro. Y entonces, al final los números no daban y aprendí de que lo más importante es realmente tener control. Y eso es complicado en un restaurante porque hay la merma. En el mismo plato, por decirte, compramos salmón. No toda la parte del salmón se usa. Hay un desperdicio, pero yo lo pago el salmón, el mismo precio
por toda la parte. Entonces, ese desperdicio se tiene que contabilizar, se tiene que tratar de reutilizar en otro plato. Y ese tipo de detalles yo no los conocía, los fui aprendiendo. Y ahí fue que me quise lanzar al estrellato, pues, y me tropecé feo. ¿Qué significó la pérdida y el fracaso de su primer restaurante? Pucha. No solo fue una frustración y el sentir de que nada de lo que yo hacía o de lo que había hecho en todos esos años había servido para nada, sino el despertar un día y el saber que no tenés cómo pagar nada, ¿no? ¿Lo llevó a perder todo? Todo. Perdimos todo. Todo, absolutamente todo. Me quedé con un montón de deudas. Tuvimos que vender ese lugar y para con la venta de eso pagar las deudas que teníamos de proveedores, de impuestos, en medio de un divorcio durísimo. Fue difícil. Llegué a buscar trabajo como cocinera en otros lugares porque no podía yo ser cocinera en mi restaurante que ya no existía. ¿Pensó dejar la cocina por completo en algún momento? No, porque imposible. ¿Qué iba a hacer? ¿Volver a la televisión? No. Sí, finalmente lo único que yo sentía que sabía hacer era cocinar, aunque lo había hecho mal, digamos. Entonces yo tenía que reintentar en lo que yo estaba convencida que era buena, aunque no lo haya hecho bien. Yo dentro de mí decía que yo era buena para cocinar y que tenía que mejorar las cosas en las que había hecho mal. ¿Cómo es que decide volver a emprender y emprender en lo mismo? Porque a veces cuando fallamos en algo, nos gana más el miedo de decir, pucha, lo intenté, este sueño no funcionó y tratamos tal vez de volver a algo más seguro, como usted dice, ¿no? Buscar trabajo en otra empresa y dejamos de lado el sueño de emprender y tener algo propio. ¿Cómo es que dice, ok, otra vez? Se fueron dando las cosas. Primero, el susto de no tener cómo mantener a mis hijos. Tres hijos. No tener cómo darles de comer, darles una mejor vida, un futuro. El verme atrapada, hizo que un día me siente a pensar cómo salía de este hueco, aprovechando de la cosa en la que yo sabía hacerlo bien, que era cocinar. Entonces dije, cierro este restaurante que estoy vendiendo, pero paralelo a eso necesito buscar una salida y tengo que buscar. Y empecé a recorrer todo Santa Cruz en el auto. Todo decía, ¿dónde? ¿Qué hago? Y de pronto aparece este mágico lugar aquí al ladito, que era una galería. Era una galería de arte, ¿puedes creer? Y yo me bajo y la miro y digo, esto va a cerrar. Estaba funcionando la galería. Y voy a esperar, porque no sé, es como esas cosas que te vino un tincazo, porque había otro lugar que había visto, gracias a Dios, que puedes creer que como a las 2-3 semanas vuelvo a pasar cerrado. O sea, no la podía creer. Yo decía, o soy bruja o pobrecito los dueños de la galería, los invoqué para que le vaya mal. Decía, le tiró su mala vibra ahí. Le mandé mi mal. Tras que lo vi, esto va a cerrar. Ay, Dios mío. Después decía, ay, esas cosas que te pasan locas. Claro. Entonces me contacté con el gerente de acá y le dije, he visto que cerró la galería. Y en un principio me decían, pero no, un café, o sea, medio que no estaban muy convencidos. Y al final lo convencí. Pero no era solo eso que tenía que convencerlos, ¿no? Tenía que convencerlos que no tenía plata para pagar el derecho de llave, que había que pagar. Y yo le decía, pero no hay forma que se los pague. Me decía, no, eso es una norma, todos los que entran aquí tienen que pagar eso. Y yo, wow, no tenía. Y los convencí de que me lo vayan cobrando de a poquito. Porque les conté, pues,
qué pasaba, ¿no? Claro. Y así me senté con todos y cada uno de mis proveedores a contarles mi triste historia, así, cueruda, ¿qué más iba a hacer? Claro. ¿Era eso o morir en el intento? Me senté con todos mis proveedores, les dije, les juro que les voy a pagar, no sé cuándo, pero les voy a pagar. No me dejen de dar productos, por favor. Y me senté con las arquitectas, les conté mi situación y me dijeron, no te preocupes, vamos yendo. Y así empezaron a caerme eventos privados, porque ya yo estaba a puerta cerrada. Y con esos eventos privados empecé a bicicletear, como se dice, ¿no? Me entraba un poquito, pagaba este poquito, y me entraba el otro y así. Hasta que me salió un crédito que saqué en el Banco Nacional, que trabajo con ese banco un poco porque yo soy muy agradecida con las personas que confiaron. Que confiaron en mí. Y uno de los que confiaron fuertemente fue el banco, porque yo no tenía respaldo de nada. No tenía ningún bien inmueble y no tenía una SRL que también habíamos cerrado. Entonces, era una figura súper compleja para darle un crédito, digamos, en un banco donde necesitas siempre pues un respaldo, porque banco es banco, ¿no? Claro. Y finalmente lo conseguí, tardó, pero sí. Me dieron el crédito y cuando lo recibí en mis manos, ya no había. Porque todo estaba... Todo se fue. Todo ya estaba distribuido de meses atrás. Y gracias a Dios, aquí a la vuelta hay una tienda de sillas que me prestaron todas las sillas y mesas. Todo empezó prestado. Sí, wow. Me las dieron las mesas, las sillas y me dijeron, lo vas pagando como poco a poco. Igual esto nos sirve a nosotros de publicidad, pusieron su marca. Empecé con todo prestado y así comencé, un 15 de diciembre. Abrimos y como caída del cielo, la magia de Dios, no sé qué te puedo decir, qué nombre decirle, el restaurante paraba lleno, pero lleno así, no teníamos manos, era de no tener gente en un restaurante, así esas cosas de que llegaba yo a mi restaurante y no había ni una mesa y yo sufría y lloraba y decía, pero ¿por qué? Si acaso está tan fea mi comida, pero ¿por qué no viene la gente? Y preguntarte 1000 veces el por qué. ¿Llegó a dudar de su talento? Claro, totalmente. A de pronto abrir esta otra cosa mucho más simple que el otro. Cambió el concepto. 100%. ¿Qué fue distinto esta vez? Esta vez fue una cocina más de hogar, más casera, más simple, de toda hora. La gente podía llegar, como hasta el día de hoy, desde las 7 de la mañana, tomarse un café o comerse un revuelto. No había el concepto de desayunos. Nosotros lo pusimos, el desayuno del revuelto, del huevito, el jugo, la canasta de panes, ese tipo de oferta. Pegó muchísimo y se comenzó a llenar en la mañana, pero increíblemente. En los mediodías decidí hacer de cuenta que yo estaba en mi casa y que quisiera yo cocinar en mi casa para mi familia. Entonces, en vez de comenzar a pensar en hacer cosas raras como antes, decidí volverme yo comensal. Entonces, el rato en que yo me puse en el lugar es que hice las cosas bien. Entonces, yo me senté y dije, bueno, si yo voy a un restaurante y deseo, ¿qué quisiera comer? Entonces, hice un menú rico, simple, que todo el mundo pueda disfrutar. El que conoce mucho o el que no conoce, el que simplemente quiere comer rico, a un precio justo. Entonces yo creo que esas fueron las claves para que Inés España Bistró tenga éxito. Era comida rica y simple, un precio justo y el lugar muy accesible. Parqueo y hecho de una manera en que podías llegar así hermosa como estás, o de calza, o de short, o sin pintarte, como quisieras. No era un lugar que te limitase. Claro. En ningún aspecto. Era como que estamos abiertos
a todo. Todo terreno. Así. Y en el lado administrativo, porque usted hablaba que en el primer restaurante usted estaba muy metida en la cocina y dejó de lado tal vez la parte empresa. ¿Qué cambió esta vez? Primero, lo primero que hice fue contratar a una empresa de contabilidad para que me lleve toda la contabilidad externa. Llámese externa con el pago de AFPs, elaboración de planillas, impuestos, todo lo que implica esa parte tediosa y que no quiero ni conocer ni saber, solamente sé que se paga como se debe, ¿sí? Aparte de eso, contraté un contador interno para que me lleve la contabilidad interna. Okay. Entonces, con personas que manejaban los números, empezamos a sacar todo el costo de cada una de las recetas. Entonces, esta receta en insumos cuesta 3 pesos, pero el alquiler cuesta tanto, más los funcionarios cuesta tanto. Hay que programar pagos de aguinaldos, vacaciones, el salario por año. Entonces, todo eso estaba programado anualmente. Y yo no me salía de absolutamente nada. A mí el contador me decía, es así, y yo obediente decía, es así. Entonces, aprendí que uno tiene que rodearse de profesionales. O sea, usted es buena para cocinar y los demás son buenos para lo... Entonces es saber elegir a quién contratar. Sigo con esa misma empresa que me sigue manejando la contabilidad de todos los restaurantes, porque la verdad me fue muy bien con él. Una persona muy seria. No he tenido nunca jamás un problema en impuestos internos. A veces te observan facturas porque es normal, pero en 24 horas está subsanado porque nosotros tenemos respaldo de todos. Hemos alquilado un lugar donde guardamos todas las facturas porque, ¿sabes que hay que guardarlas 7 años? Ay, ¿por qué tanto? No sé. Ay, un parto es eso, ¿no? Sí. No puedes perder ni una, y peor ahora que todo está en línea y no sé cómo es la historia, pero, o sea, tenés que tener todo, porque pueden venir y decirte la factura de no sé qué, del año no sé cuánto, y tiene que estar. Y porque si no, después son las multas y las cosas, ¿no? Yo le tengo terror. Si me decís a quién le tengo miedo, es a eso. A Dios y a impuestos. Ahora, claramente, Inés España Bistró fue todo un éxito. Pero, ¿cómo es que se da la expansión? Porque ya vemos una Inés que tiene, por ejemplo, Ito, que es comida asiática, Serafina. ¿Cómo es que decide irse y expandirse en cocina mucho más gourmet, por ejemplo? Cuando me di cuenta, pues, lo bien que me había ido en el bistró, cómo lo habíamos manejado todo tan bien. Apareció este lugar en el Patio Design y los mismos dueños de esto son ellos. Entonces ellos vinieron y me propusieron y me dijeron, mira Inés, queremos hacer restaurantes en la parte de arriba. Consideramos que tenés mucho potencial para poder desarrollar. Yo le digo, pero pucha, yo no puedo poner un Inés aquí al frente, nada que ver. O sea, es muy cerca. Me dijeron, no, es que pensemos en otra cosa. Y ahí fue que dije, sí, tienen razón. ¿Por qué me voy a encasillar solo en esto? Si yo ahora con la experiencia, con los años, con el conocimiento, con el saber cómo hacer las cosas, lo puedo hacer. Entonces me atreví y comencé a diseñar un nuevo menú que primero iba a ser peruano, el restaurante. Hasta me fui a Perú a aprender la cocina. Pero luego, en medio camino, decidimos hacerlo un poco más amplio y decidimos hacerlo mediterráneo, con un menú que sea, para no volver a cometer los errores de encasillarme en algo, dije, no, mejor seamos más abiertos. Y así nació Jarana. Pero Jarana no se iba a llamar Jarana. ¿Y por qué se llamó Jarana? Porque esto sucedía entre medio de la pandemia, en el que no podía, el local se quedó a medio hacer, no lo podíamos terminar. Y luego de que pasó lo de la pandemia, entonces dijimos, aquí necesitamos alegría. Busquémosle ese lado
feliz a la tristeza. Y entonces, ¿qué somos nosotros los Canvas? Claro. Jaraneros. Entonces, el nombre venía como anillo al dedo en ese momento y decidimos que se llame jarana. Y bajo ese concepto desarrollamos jarana, los colores, la alegría, la música, la comida así es abundante, uno se sienta en jarana y es así grande para compartir con amigos. Entonces, así nació el concepto. El regalarle a Santa Cruz o al que llegue un poco de alegría después de que habíamos pasado tanta tristeza, ¿no? De enfermarnos. Sí. Ay, me acuerdo que yo iba a Jarana así un martes a almorzar, salía chupada porque me pedía un Aperol y otro y de verdad una jarana. Sí. Sí. Entonces así nació Jarana un poco por la coyuntura que estábamos viviendo y fue bien divertido hacerlo porque te daba alegría. No sé, yo entraba a ese lugar y decía, aquí tiene que haber, viste que la barra es gigante. Sí. Entonces dijimos, no, pues tiene que haber la barra, la coctelería, alegría, de que la gente se sienta feliz, pero que tampoco sea un lugar caro, que tampoco te limite y que no sea el platito así, sino que sea así. Claro. Así es Jarana, ¿no? Cuando la escucho hablar, siento que ese es su primer restaurante, su primer fracaso fue su gran maestro, ¿no? Porque Totalmente. habla ahorita y dice no volver a encasillarme en algo en específico. Sí, yo doy gracias a Dios que en ese restaurante aprendí tanto, pues, de no hacer las cosas como no debía. Y sí, por eso es que Jarana nace también con ese conceptual y mis restaurantes, la mayoría, o sea, todos, no son poquitos, porque yo entiendo. Porque yo cuando voy a un restaurante y me sirven así, me estreso. Porque a mí me gusta comer. Claro. Y no me gusta que me sirven y sí, no me gusta. Entonces aprendí a que yo también pues soy comensal. No solo soy cocinera. Yo también salgo y sé qué quiero comer. Y a partir de que generé, digamos, esa empatía con el cliente, es que las cosas cambiaron. Algo que nos reíamos, creo que estábamos hablando con Chino, cuando estábamos hablando de entrevistarla, decíamos, esa mujer es omnipresente, porque hay veces, vos vas aquí al café, está usted, te vas a cenar a Serafina, está usted, vas a Jarana, está usted. De verdad que se da la manera de estar en todos sus restaurantes, ¿no? Sí, justo me decía eso. La mayoría de la gente me dice, ¿no? ¿Y cómo haces? El otro día me dijeron, ¿no? ¿Qué número de Inés sos? Porque te acabo de ver y no sé si son casualidades o que he desarrollado una ruta. Entonces, por decirte, yo llego muy temprano aquí, al Bistro de la Bush. Estoy desde las 9 de la mañana, 8:30, que es el único, digamos, los otros no abren en la mañana. El que abre en las mañanas es el de las brisas, que es mi hijo abandonado. Pobrecito. ¿Por qué? Ay, el otro día, mi primera cita con el que ahora es mi cortejo fue ahí, por ejemplo. ¿En las brisas? Todas mis primeras citas es en Inés, porque me dicen, ¿qué querés comer? Y yo digo, lo seguro donde vas a comer rico es Inés. Entonces, voy y elijo uno de sus restaurantes. ¿Fuiste a las brisas? Sí, estaba lleno. Sí, pero pobrecito. ¿Por Voy y qué? lo sobo, ¿no? De vez en cuando para que no se sienta mal, porque de verdad, como todos los tengo en este lado, es como que me da flojera cruzar todo el Cuarto Anillo y llegar allá, pero voy de vez en cuando. Sin embargo, al resto me divido. En la mañana estoy en que es como que mi sede, llamémosla. Desde aquí yo empiezo a dirigir todo lo que va a suceder en el resto de los restaurantes. Al mediodía, elijo los días en cuál voy a estar. Miro las reservas. Entonces digo, Serafina tiene tantas personas, entonces me voy a Serafina. Pero siempre paso por los otros, por decirte, si me voy a quedar todo el tiempo en Serafina, me cruzo al patio, estoy en Jarana, voy a Hito y luego me voy a Serafina y ya me quedo en Serafina hasta las 3 de la tarde. Me voy a mi casa, regreso al bistró, me cruzo a Extravaganza, me vuelvo al bistró y de nuevo hago mi ruta. Si es que Jarana tiene más reservas, entonces hago mi tours al revés. Okay. De aquí me voy a Serafina, estoy un rato y de Serafina me cruzo a Jarana y de Jarana a Hito y así. Entonces estoy como que en todos lados. En todos lados, todos los días. ¿Cómo hace para mantener el tema de la calidad
tanto en los platos como en la atención al cliente, ahora que son 7 restaurantes que tiene que manejar? En cada uno de ellos tengo como que el puntal, digamos, que es la persona con la que yo me dirijo para todo en la cocina, que sé que puedo confiar en esa persona porque ha trabajado conmigo. En cada uno de ellos tengo gente que ha trabajado conmigo muchos años y que ya conoce mi estilo, cómo me gustan las cosas, conoce mi paladar, que ya han aprendido y ellos lo van replicando. Entonces yo creo que rodearse de estas personas que uno puede confiar es base. Después, las recetas están perfectamente elaboradas como para que todas las puedan replicar. Pero siempre, pues, por más que si vos así yo te paso una receta y yo le paso a él otra receta, siempre va a ser distinto. Porque en una receta involucra a un ser humano distinto. Por eso es que a unos le queda medio así y al otro le queda medio así. Entonces, para yo subsanar esa parte humana, ¿sabes qué empecé a hacer? A enseñarles el sabor. No una receta. No. Porque recetas hay miles, por decirte, pero el sabor no. Entonces yo lo que hago con todos los cocineros nuevos es eso. Sabor, 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 a que aprendan a sazonar, que aprendan cuánto de sal es suficiente, que aprendan que los condimentos son así, apenitas, porque no hay peor cosa que llegar y comer un plato que solo sabe a pimienta o que solo sabe a ajo o que solo sabe, no sé si me entiendes, tiene que haber un equilibrio. Y eso se aprende con la experiencia, con los años, con el recorrido, con el ir a lugares. Y entonces, esa gente no ha tenido esa oportunidad, pero yo la he tenido con los años de vida. Entonces me siento con paciencia a enseñarles cómo tiene que saber las cosas, explicarles la profundidad del sabor, la acidez, cómo me gusta a mí, cómo me gusta la salsa de tomate, por decirte. Entonces voy con las recetas madre y les voy enseñando los sabores. Y así es que he logrado estandarizar en los restaurantes. No está caña con su conocimiento, porque hay mucha gente que dice, ¿qué pasa si le enseño lo que sé y el día de mañana pone un restaurante y me hace la competencia? ¿Y qué pasa si no le enseño? Quiebra su restaurante. O sea, no puedo yo tener esa mentalidad. Yo, todo lo contrario, yo soy así súper abierta. Es más, yo, como te dije, empecé con libros. Algún día vas a ir a mi casa y te voy a mostrar, tengo una colección de más de 1000 libros. Y entonces, ¿qué hago yo con esos libros? Porque me los conozco de memoria. Yo sé en qué libro hay tal receta y qué quiero. Los saco de mi biblioteca y me los llevo a los restaurantes. Y se los doy a los chicos. Y les digo, les voy a dejar ahora, recién hace 2 días le dejé en Hito, dejé un libro que me encanta. Porque esa es una forma de que ellos también aprenden, leyendo, conociendo cocinas de otros mundos, probando. Entonces los voy desafiando. Mañana tenemos un evento, entonces yo me voy a todas las cocinas y les digo, chicos, tenemos un evento en el que tenemos que hacer un menú de pasos. Gánenselo el paso. Tráiganme propuestas. Y todos se enloquecen pensando y buscan insumos y me traen unas propuestas tan increíbles. Y entonces, ¿quién ganó? Dicen entre ellos. Ganó Majarana, ganó Serafina, ganó Hito. En el de mañana ganó Hito, va a tener 3 pasos. Porque los chicos se esforzaron en hacer algo distinto. Entonces, es lindo que ellos no estén en la rutina de todos los días picar la papa, hacer el mismo plato. Entonces, me gusta desafiarlos y hacer que ellos solitos, sin mi presencia, desarrollen su mente. Y les encantan esos desafíos. Entonces, yo voy y llego, ellos me dicen chef. Aunque yo soy cocinera, y a mí me gusta que me presenten como cocinera, pero ellos me dicen por respeto chef, porque chef significa jefe. Y en el fondo, pues yo soy la jefa, digamos, ¿no? Entonces yo llego, chef, venga a probar lo que hemos hecho.
Y entonces voy al otro restaurante, chef, venga, mire. O sea, Su competencia entre están ellos. ahí entre ellos y es lindo, pues, y armamos un grupo y dicen, no, les gustó más nuestro plato y al otro. Claro. Entonces, ese grupo humano que hemos formado es del cual yo me siento orgulloso, porque es gracias a ese grupo humano es que yo he podido crecer. Si no existieran ellos, pues no existieran ninguno de los restaurantes. Ahora, usted es una gran empresaria. ¿Ha sido difícil ganarse el respeto de la gente? Porque muchas veces le toca nadar en un mundo de hombres, ¿no? En los negocios, en el tema de la cocina. ¿Le ha costado esa parte? ¿Ha sido desafiante? Sí, ha sido difícil porque normalmente el mundo de la cocina también estaba liderada por hombres. Ha sido difícil porque manejar a un cocinero y que el cocinero se deje manejar por una mujer también era difícil. Sin embargo, creo que nunca fui con esa idea de que como soy mujer voy a tener este tropiezo. Siempre he creído que las mujeres podemos más que los hombres porque tenemos una sensibilidad que no tienen ellos. Podemos hacer 10 cosas a la vez. Ellos no. Pedirles que bajen la grada comiendo chicle. Le digo eso a mi marido y dice, me quiere matar, no es una broma, ¿no? Entonces, creo que nosotros las mujeres tenemos que potenciar nuestras habilidades para hacerle frente a todo. Claro. Y nunca sentí que por ser mujer haya tenido una barrera. Decirte que sí sería una mentira. En el único lugar donde a veces me sentía cuestionada era en la cocina. Porque la mayoría de mis cocineros inicialmente eran hombres y me costaba lidiar con ellos. Me costaba que me obedezcan y me frustraba. Así que comencé a matizar y ahora tengo muchísimas mujeres trabajando conmigo. Entonces, en esa matizada entre el hombre y la mujer y en empezar a meter hartas mujeres en la cocina, hizo que ahora se vuelva normal. O sea, es súper normal que las cocinas estén... Serafina, la cocina la lidera una mujer. En Ito la lidera un hombre. En Jarana era una mujer hasta hace 3 semanas que ya no trabaja conmigo y ahora está un hombre, pero sí siempre voy matizando el liderazgo. Pero creo que es importante la tenacidad más que el sexo. Ahora, al principio habló, por ejemplo, de un divorcio. En el tema de construir su imperio, ¿ha sido difícil balancear la vida privada? Ha sido sacrificado porque he sacrificado a mis hijos. Sí. Me he perdido de muchas cosas con ellos. Días de las madres, días del padre, cenas con ellos, Año Nuevo, Navidades, las Nochebuenas. Yo el 24 llegaba a mi casa 10, 11 de la noche muerta, ya sin ánimo. Entonces no había ese ambiente que hubiese deseado. Eso es por lo único que yo quizás hubiese hecho las cosas distintas. Y ellos, la verdad, han sido tan buenos que decían, no te preocupes, mamá, no importa. Pero yo sé que importaba. No estuve muy presente en la vida de ellos. Por eso es que ahora trato de estar presente en la vida de mis nietos, un poco para compensar lo que no pude hacer con ellos, porque ahora que ya, a pesar de que tengo mucho trabajo, pero sí tengo una estabilidad, entonces me puedo dar el lujo de cuidar a mi nieto toda la tarde o de llevármelo el fin de semana, cosa que no hice con mis hijos. O sea, yo me perdí, pero de casi todo. Porque sí. No tiene descanso, pues esto, ¿no? No, y no tiene lunes, domingo, feriado. Cuando los otros se divierten. O sea, ustedes van a un restaurante a celebrar y yo estoy trabajando. Y ustedes el Día de la Madre van a un restaurante a celebrar. Y también mis hijos necesitaban eso y nunca lo tuvieron porque yo estaba trabajando. Entonces ellos decían, ya no importa mamá, lo hacemos otro día que no sea el Día de la Madre. Y terminábamos haciéndolo, no sé, junio,
10, porque el Día de la Madre son días antes, son días después, que no sé cuánto. Entonces ya no es lo mismo. Claro. Ya no es lo mismo. Entonces me perdí de mucho. Espero que me entiendan mis hijos. Pobrecitos, me doy cuenta hoy de lo duro que ha sido para ellos. Pero la vida de la cocinera pues es así, ¿no? Yo elegí eso y es para lo que sé, para lo que soy buena y nada, pues a lo hecho pecho. Y aquí estoy tratando de compensar con mis nietos. Cuando piensa en su retiro, piensa tal vez en franquiciar sus restaurantes. ¿Cómo ve el futuro de su legado? Muchas veces lo he pensado, pero cuando lo comienzo a pensar, no lo quiero pensar. Tengo 3 hijos que quisiera que sigan el legado, pero cada uno pues ha elegido su camino. Tengo una hija que definitivamente no va a seguir el legado, pero tengo 2 que ya están convencidos de que lo que yo he construido es bueno para ellos también y que ya tienen el camino hecho, que ya la parte difícil se hizo y es mi hijo el único hombre que tengo y la menor, que están encaminándose para en un futuro poder tomar el mando de ellos. ¿Saben de cocina? No saben de cocina. Sí. No. Lo conozco a Pinky, sé que no cocina. No sabe de cocina, pero sí sabe mucho de números, de administración. Es un chico disciplinado, enfocado, no sé si es responsable, ¿no? Es responsable, Pinky. ¿Viste? Yo creo que está en buenas manos su legado. Entonces, y tengo mi hija menor de que ha descubierto el amor por este mundo culinario, si bien tampoco cocina. Ella estudia marketing, business también, y está comenzando a manejar ya el tema de mercadeo, de las redes. Le he encargado Extravaganza y lo está haciendo súper bien, porque como ella es jovencita, es que como que Extravaganza, que es la heladería de la que todavía no habíamos hablado, es esa onda como para ella, y sí, espero que cuando regrese a estudiar, porque ella estudia todavía, puedan con mi hijo José Ignacio hacer una dupla perfecta y a yo poder irme retirando. Ya José ha comenzado a crear ciertos pasos que me van a ayudar a poder liberarme más. Aunque, como él me dice, mamá, lo que a vos te gusta es cocinar. Y la verdad hay momentos que estoy frustrada porque tengo poco tiempo para entrar a la cocina. Y porque estoy lidiando con pagos. Como me robaron tanto a mí en ese otro restaurante, estoy como que traumada, entonces yo vigilo que se paga y él me dice, eso tiene que acabar. Y me está armando una organización como para que yo me pueda liberar de ese trabajo y poder quedarme en la cocina, porque retirarme como tal, creo que todavía soy joven, claro. Tengo energías, me encanta mi trabajo, disfruto de la cocina, pero sí él tiene razón en que yo me debo dedicar más a lo que me gusta, que es estar en la cocina. Y esa otra parte ya comenzarla a delegar. Entonces, él tiene en sus manos el desafío de que yo en enero del próximo año ya no me dedique a esa parte y pueda solo disfrutar en la cocina. Así que está en sus manos. Le encargamos. El encargado. Antes de cerrar la entrevista, ¿qué le diría a la gente que sería la receta para el éxito? Disciplina. La disciplina es fundamental. Hay que ser muy disciplinado para todo. La indisciplina fue una de las cosas que me llevó a no tener éxito la primera vez. Y la disciplina es la que me ha enseñado a tener éxito. Perseverancia. Yo creo que es importante fijarse un objetivo y llegar a él, entre comillas, como sea. Y la única manera es perseverar. Si uno se cae, se levanta y sigue, porque nos vamos a caer siempre. O sea, el hecho de que yo tenga 7 restaurantes ahorita no significa que en el camino no me he vuelto a caer. Me he vuelto a caer muchas veces
y me he vuelto a levantar. No significa que mañana con el próximo que estoy abriendo no me vaya a volver a caer. Pero si yo me caigo y no me levanto, entonces disciplina, perseverancia y ¿sabes qué es importante? Carácter. Hay que tener carácter. No puede ser uno una debilucha. Un pusilánime de la vida. No, hay que tener carácter, firmeza, convencimiento. Cuando uno está convencido, todo lo demás también. Si yo te hablara sin convencimiento, no me creerías, ¿no? Claro. Yo te hablo porque estoy convencida de que esas son las claves para llegar al éxito. Súper. Le agradezco, tía, por venir, por contarnos su historia. La admiro muchísimo. Me encanta todo lo que cocina, lo que hace. Y esperamos ver más de Inés España. Pucha. A mí me encanta lo que haces. El otro día te decía que te sigo. Voy a contar esto antes de cerrarnos, pero yo llego a mi casa, me doy una duchita, me acuesto y ni saben qué hago. Agarro mi teléfono y mi marido me dice, ya deja ese aparato, déjame 5 minutos y la busco a ella. Me río a carcajadas y es como que mi relax. Gracias. Me río, me mato de risa y le digo, ya, con mi teléfono. Pero sí, yo te admiro mucho, tía, porque creo que es impresionante lo que haces y lo que has hecho. Porque como yo soy comunicadora y sé lo complicado que es estar aquí atrás de este micrófono, y cuando yo te veo, lo veo tan simple, pero sé que no. Y más bien yo te felicito y te agradezco por haberme traído, porque, pucha, tenés tantos seguidores que estoy feliz. Me va a rebotar. Yeah. Gracias. Y a ustedes que han llegado hasta este punto, muchas gracias por vernos. Ya saben dónde pueden ir a comer rico. Y nada, como siempre, nos vemos todos los domingos. ¡Chao! ¡Bravo!